En su lugar, el eco de su risa resonó en la habitación oscura, como si supiera que mi mano temblaba no por miedo, sino por el peso de una traición que me había devorado el alma durante años. Mi hermano, ese bastardo que compartía mi sangre, yacía atado a la silla, con los ojos brillando de esa arrogancia que siempre lo había salvado, pero esta vez, el registro mercantil en mi bolsillo era la bala real que lo mataría. No con plomo, sino con la verdad que él mismo había enterrado bajo montañas de mentiras y firmas falsificadas. Madrid bullía bajo un sol implacable de julio, pero en mi oficina, el aire era espeso como el humo de un cigarro apagado a medias. Yo, Javier Ruiz, el hijo mediano de los Ruiz, el que siempre había sido el pilar invisible de la familia, me sentaba frente a la pantalla, revisando los balances de la empresa que mi padre había fundado con sudor y sueños en los años 70. Ruiz Hermanos Import-Export, un imperio modesto de vinos y aceites del sur de España, que había crecido hasta abarcar contratos con distribuidores en toda Europa. Papá siempre decía que era nuestra herencia, no solo dinero, sino un lazo de sangre que nos uniría para siempre. Pero la sangre miente. O al menos, la de mi hermano mayor, Carlos, lo hacía. Él era el dorado, el que posaba en las fotos familiares con esa sonrisa de tiburón, el que había estudiado en la Complutense mientras yo me rompía el lomo en la fábrica de Toledo, aprendiendo a oler el fraude en un barril de vino adulterado. Carlos, con su traje italiano y su coche alemán, siempre había sido el favorito. Mamá lo mimaba, papá lo consultaba. Yo era el que arreglaba los desastres que él causaba, el que firmaba los papeles cuando él estaba demasiado borracho en algún after en Malasaña. Aquella mañana, el correo electrónico llegó como un puñetazo en el estómago. Un aviso del registro mercantil, modificación de estatutos societarios. Cambio de accionistas mayoritarios. Abrí el adjunto con dedos entumecidos, y allí estaba mi nombre, Javier Ruiz, reducido a un mísero 5% de las acciones. Carlos, con el 95%. Fechado 3 meses atrás, firmado con mi puño y letra. O eso parecía. Pero yo no había firmado nada. Mi corazón latió como un tambor de guerra en el pecho, y el mundo se tiñó de rojo. Corrí al registro en la calle de San Bernardo. El tráfico de la Gran Vía un borrón furioso a mi alrededor. La funcionaria, una mujer de gafas gruesas y expresión hastiada, me miró por encima del mostrador. ¿Ruiz Hermanos? Sí. La modificación fue notariada en abril. ¿Problemas? Le mostré mi DNI, mi pasaporte, cualquier cosa que probara que yo era yo. Esto no es mi firma, dije, la voz ronca como grava. Ella revisó los documentos originales, y su ceja se arqueó. Parece irregular. Tendrá que demandar. Demandar. La palabra se clavó en mí como una espina. ¿Demandar a mi propio hermano? El que me había salvado de una paliza en el instituto. El que me había prestado dinero para mi boda con Elena. Pero Elena se había ido hacía un año, llevándose a nuestro hijo pequeño, alegando que yo trabajaba demasiado, que Carlos era el estable, el que prometía un futuro. ¿Coincidencia? No. Ahora lo veía, las cenas donde Carlos la halagaba, las bromas sobre mi devoción a la empresa. Todo encajaba. Regresé a casa en taxi, el Sena rugiendo en mis oídos como un río de bilis. Mi apartamento en Chamberí era un mausoleo de recuerdos, fotos de papá en la Viña de la Mancha, el anillo de casado que ya no llevaba. Llamé a Carlos. Su voz, suave como aceite de oliva virgen, contestó al tercer tono. Hermano, ¿qué tal? ¿Vienes a la junta de mañana? Reí. Una risa amarga que me raspó la garganta. La junta donde soy un fantasma. Explícame lo del registro. Carlos. Silencio. Luego, esa risa suya,
la que siempre desarmaba a todos. Es un error administrativo. Javi. Mañana lo arreglamos. Ven a casa. Trae vino. Colgué, y el odio brotó como veneno. No era solo la empresa, era la traición al legado de papá, muerto de cáncer 2 años atrás, susurrando en su lecho: cuidaros el uno al otro. Cuidarnos. Ja. Esa noche, no dormí. Caminé por las calles empedradas de Malasaña, donde los grafitis gritaban verdades que nadie quería oír. Me detuve en un bar cutre. Pedí un brandy doble. El camarero, un viejo con tatuajes desvaídos, me miró. «¿Mala noche?» Asentí. Y las palabras salieron solas: mi hermano me robó todo. Él sirvió otro trago gratis. La familia es el peor veneno, chico. Pero el antídoto está en la verdad. Búscala. Al amanecer, contraté a un detective privado, un tipo llamado Morales, ex policía con ojos de sabueso. 10.000 euros por la verdad sucia, dijo en su oficina llena de humo en lavapiés. Pagué con la tarjeta de la empresa irónico. No. 2 semanas después, Morales me entregó un dossier en un café de la Plaza Mayor. Fotos de Carlos con mi firma falsificada en un notario de Toledo. Grabaciones de él sobornando a un empleado para alterar los libros. Y lo peor, correos con Elena, planeando su huida, prometiéndole una vida de lujo con nuestra herencia. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web me consumió. No era solo dinero, era mi vida, mi identidad, el sueño de papá pulverizado por la codicia de un lobo con piel de cordero. Juré venganza. No en los tribunales, lentos y corruptos, no, algo personal, que le doliera en el alma como a mí. Planeé meticulosamente infiltrarme en su mundo, sembrar dudas, desenterrar sus secretos. Pero el primer paso fue confrontarlo, no con palabras, sino con el peso de la evidencia. Llegué a su mansión en La Moraleja al atardecer, el cielo teñido de sangre. Carlos abrió la puerta con una copa de Rioja en la mano. Su esposa ahora lamía en espíritu, la zorra de Elena asomando detrás. Javi, qué sorpresa. Su abrazo fue falso, como todo en él. Lo aparté. Saqué el dossier y lo lancé a sus pies. Páginas revoloteando como cuervos. Firma esto, Carlos. O te juro que te arruino. Sus ojos se endurecieron. La máscara cayó. Es negocio, hermano. Papá quería un ganador, no un perdedor que se mata por 4 barriles. Elena palideció, pero no dijo nada. Solo miró el suelo, culpable. Salí de allí con el alma en llamas, sabiendo que la guerra acababa de empezar. Y en España, donde la honra se mide en sangre, la mía demandaba la suya. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Me instalé en un hotel discreto en el centro de Madrid, lejos de los ojos de la familia, pero cerca del registro y de los contactos que empezaban a revelarse como aliados inesperados. Morales, el detective, se convirtió en mi sombra, un hombre callado, marcado por cicatrices que no eran solo físicas. He visto traiciones peores, me dijo una noche en un tugurio de Usera, mientras compartíamos tapas grasientas. Pero la tuya huele a incesto emocional. Ten cuidado. Javier, el odio ciega. No le hice caso. El odio era mi brújula. Revisé cada página del dossier, las transferencias bancarias a cuentas offshore en las Islas Caimán, firmadas por Carlos con mi nombre. El notario, un tal señor Vargas, había sido sobornado con un viaje a Marbella y una donación de 20.000 euros. Lo llamé anónimamente, mi voz distorsionada por una Penel móvil. Sé lo que hiciste. Habla, o tu licencia se evapora. Tartamudeó excusas, pero al final confesó: Carlos lo había presionado, amenazando con exponer un affaire con su secretaria. Era solo papeles, señor.
No quise. Con esa confesión grabada, mi plan cobró forma. No demandaría aún, primero. Erosionaría su imperio desde dentro. La empresa tenía una filial en la Viña de la Mancha, donde papá había plantado las primeras cepas. Fui allí en tren. El paisaje árido de Castilla-La Mancha desplegándose como una herida abierta. El capataz, un viejo tozudo llamado Ramón, me recibió con un abrazo. Javier, hijo, ¿qué te trae por esta tierra seca? Le conté todo, o lo suficiente para encender su lealtad. Ramón había sido leal a papá, y odiaba a Carlos por sus métodos modernos que habían recortado empleos y envenenado el suelo con fertilizantes baratos. Juntos, sabotemos sutilmente retrasos en envíos, informes falsos de plagas que obligaron a Carlos a invertir en tratamientos caros. Mientras, yo cultivaba aliados en la junta, el contable, una mujer astuta llamada Luisa, que odiaba como Carlos la acosaba con bromas machistas. Te ayudo, Javier, pero no por ti. Por tu padre. Sus datos internos confirmaron las falsificaciones. Carlos había usado un sello robado de mi escritorio durante una visita a Fraternal. Elena. Elena era el nudo en mi garganta. La llamé desde un número desconocido. Su voz, temblorosa, respondió: Javi, por Dios, déjame en paz. Déjame en paz tú, puta. ¿Cuánto te pagó por traicionarme? ¿Por llevarte a mi hijo? Silencio. Luego sollozos. No fue así. Carlos me convenció de que tú estabas arruinando todo, que la empresa quebraría contigo al mando. Me prometió estabilidad para el niño. Estabilidad. La palabra me revolvió el estómago. Nuestro hijo, Miguel, de 5 años, con sus rizos como los míos, ahora crecía en la mansión de mi hermano, llamándolo tío Carlitos. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se mezcló con un dolor sordo. El tipo que te hace cuestionar si vales la pena. Noches en vela, bebiendo solo en el balcón del hotel, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como mentiras. Recordaba nuestra boda en Toledo, Elena en blanco, jurando amor eterno bajo los olivos. ¿Cuándo se rompió? Cuando Carlos empezó a visitarnos más, trayendo regalos caros, o cuando yo me perdí en la empresa, ignorando sus súplicas por atención, pero no había tiempo para lamentos. El clímax se acercaba, la gran feria de vinos en Barcelona, donde Ruiz Hermanos firmaría un contrato millonario con un distribuidor francés. Carlos estaría allí, pavoneándose. Yo también. Reservé un vuelo. Mi maleta ligera, pero mi mente pesada como plomo. En el avión, Morales me envió un archivo, pruebas de que Carlos lavaba dinero a través de la empresa, usando importaciones ficticias de Portugal. Ilegal. Sucio. El tipo de cosa que mandaba a la cárcel a capos, no a hermanos. Llegué a Barcelona bajo una lluvia torrencial. Las Ramblas un río de paraguas negros. El hotel era lujoso, pagado con la tarjeta corporativa que aún controlaba por ahora. Esa noche, me reuní con un periodista de El País, un contacto de Luisa. Escándalo familiar en el mundo del vino. Le vendí la historia sin nombres aún. Dame hechos, no emociones, gruñó. Le di fechas, montos, el sello falsificado. Esto sale en una semana, si confirmas. Al día siguiente, en el Palau de Congresos, el aire olía a corcho y ambición. Carlos, impecable en su smoking, estrechaba manos con acento refinado. Me vio entre la multitud, su sonrisa congelándose. Javi, ¿qué coño haces aquí? Susurré, acercándome, vengo a brindar por el fin de tu reinado. Se rió, nervioso, pero sus ojos traicionaban el pánico. El contrato se firmó, flechis estallando, pero yo sabía que era una bomba de tiempo. De regreso en Madrid, el Duist menor llegó, Ramón me llamó histérico. Javier,
Han encontrado irregularidades en la viña. Inspección fiscal. Carlos había contraatacado, denunciando sabotajes falsos para desviar la atención. Me reí en la línea. Bien jugado, hermano. Pero el juego apenas empezaba, y yo tenía ases bajo la manga que él ni imaginaba. La desesperación me visitaba en sueños, veía a papá, espectro en la viña, negando la cabeza. Vale la pena. Hijo despertaba sudando, el odio intacto. Porque no era solo venganza, era justicia por cada lágrima que Elena había derramado en secreto, por cada noche que Miguel preguntaba por papá. Y por mí, el tonto que había creído en la sangre. La investigación fiscal golpeó como un mazazo, pero en lugar de aplastarme, me endureció. Carlos pensó que me acorralaba, enviando abogados carroñeros a mi hotel para negociar. Firma una renuncia total, Javier, y te doy una indemnización decente, dijo el principal, un tipo con corbata de seda y aliento a café. Rechacé el sobre con un escupitajo. Dile a tu jefe que la próxima oferta será una celda en Soto del Real. Mientras, profundizaba en las sombras de Carlos. Morales desenterró más un historial de deudas de juego en casinos de Marbella, pagadas con fondos de la empresa. Y un secreto más oscuro, una hija ilegítima con una empleada de la filial en Valencia, a la que había silenciado con cheques mensuales. Usa esto con cuidado, advirtió Morales. La familia explota como dinamita. Pero yo no tenía cuidado, tenía furia. Volé a Valencia, la ciudad de las artes y las mentiras, donde el mar Mediterráneo lamía playas contaminadas por el ego humano. Encontré a la mujer, Ana, en un piso humilde de Rusafa. Sus ojos, cansados pero fieros, me midieron desde la puerta. Si vienes de parte de él, vete al infierno. Le mostré fotos de Carlos con Elena, el dossier. Soy el hermano traicionado. Quiero que él pague, no tú. Lloró, contando cómo Carlos la había seducido prometiendo matrimonio. Luego la descartó cuando el escándalo asomó. Su hija, Carla, de 3 años, jugaba en el suelo con muñecas rotas. Mi corazón se partió, veía a Miguel en ella, inocente en el fuego cruzado. Ana accedió a testificar, a cambio de custodia legal y dinero para empezar de nuevo. No por venganza, dijo. Por ella. Firmamos un acuerdo con un abogado pro bono, y regresé a Madrid con munición fresca. Pero el conflicto se ramificaba, la sociedad murmuraba. Amigos comunes me evitaban en cenas, susurrando loco por la herencia. Mamá me llamó, voz quebrada, Javi, por Dios, para. Eres mi hijo, pero él es el mayor. Colgué, lágrimas quemando. ¿La mayor? ¿El que me robó todo? Elena fue el siguiente blanco. La confronté en un parque de retiro, donde solíamos pasear con Miguel. Ella llegó con gafas de sol, temblando. Javi, lo siento. Estaba perdida, deprimida. Carlos me manipuló. La abofeteé, no fuerte, pero lo suficiente para que el rojo floreciera en su mejilla. Manipuló. ¿O te gustó el lujo? Llamar a mi hermano papá, sollozó, confesando detalles que me revolvieron, noches en la mansión, promesas de divorcio, sexo que borraba culpas. Miguel te extraña, susurró. Usé eso como daga, dile que papá viene por lo suyo. Y por él. El plan escalaba. Con Luisa. Hackeamos ilegalmente. Lo sé, el servidor de la empresa. Descubrimos transferencias a una cuenta en nombre de Elena. Toque final, envié copias anónimas al distribuidor francés. El contrato se congeló. Acciones cayendo como hojas secas. Carlos entró en pánico. Me llamó a medianoche. Hijo de puta. ¿Eres tú? Te mataré. Rey. Prueba, hermano. Pero primero, devuélveme mi vida. La tensión crecía.
Un nudo en el estómago constante. Soñaba con papá. No juzgándome, sino advirtiendo, la venganza es un vino amargo. Hijo. Bebe con moderación. Despertaba con resaca emocional, cuestionando si destruirlo a él no me destruía a mí. Mamá sufrió un derrame leve, culpándome en el hospital. Tu odio la matará, dijo el médico. Pero el odio era mi oxígeno. Entonces, el primer alto trao, una reunión forzada en la viña. Carlos llegó con guardaespaldas. Yo con Ramón y Morales. El sol abrasaba las uvas. El aire cargado de promesas rotas. Firma la devolución. O publico todo. Exigí. Dossier en mano. Él sonrió. Lobuno. Firma tú la renuncia. O le cuento a Miguel que su padre es un paria. El puñetazo fue instintivo. Su nariz crujió. Sangre salpicando tierra santa. Los guardaespaldas me inmovilizaron. Pero Ramón sacó una escopeta de caza. Tierra de Ruiz. Reglas de Ruiz. Carlos se fue. Herido pero vivo. Jurando ruina. Esa noche. Celebré solo con vino de la reserva de papá. Dulce. Pero con un regusto metálico. La venganza avanzaba. Pero el precio subía, soledad. Perenoye. Un vacío que ni la justicia llenaría. El derrame de mamá fue el catalizador. La visité en el hospital Gregorio Marañón. Su habitación un cubo blanco de tubos y pitidos. Sus ojos, nublados por la medicación, me encontraron. Javi. ¿Por qué? Tomé su mano frágil, la piel como papel de arroz. Por justicia. Mamá. Él nos robó. Sacudió la cabeza débilmente. Todos robamos algo. Carlos. Él cuida de mí. Tú. Tú quemas puentes. Sus palabras me cortaron. Revelando mi propia oscuridad, era yo el villano. Cegado por el orgullo, salí tambaleando. Las calles de Madrid un laberinto de culpas. Morales me esperaba en el coche. Ella tiene razón, Javier. Esto te está comiendo. Lo mandé a callar, pero la duda se instaló como una grieta. Investigamos más. Descubrí que Carlos había financiado tratamientos experimentales para el cáncer de papá, usando fondos prestados de la empresa. ¿Robo o salvación? El registro mercantil. Esa verdad fría. No distinguía matices. Elena contraatacó, demandó custodia exclusiva, alegando mi inestabilidad emocional. En el juzgado de familia, su abogado pintó un retrato dantesco. Yo, el hombre obsesionado con venganza, ausente para Miguel. Vi a mi hijo en la sala de espera, dibujando con crayones, ajeno al infierno. Papá, dijo al verme, y el mundo se derrumbó. Prometí en silencio, ganaría esto. No por odio, sino por él. El conflicto se expandía, la prensa olfateó sangre. El artículo de El País salió. Anónimo pero punzante, escándalo en Ruiz Hermanos, fraude familiar o guerra de hermanos. Acciones se desplomaron 30%. Proveedores huyendo. Carlos me citó en un restaurante de Salamanca. Neutralidad fingida. Llegó con moretones. Ojos inyectados. Paz, Javi. Te doy el 50%. ¿Elena se va? Pero para. Su oferta olía a trampa. Demasiado tarde. Respondí. La verdad sale mañana, tus deudas. Tu hija bastarda. Palideció. Ana. ¿Cómo sabes? El twist parcial, admitió el afaire, pero juró amor por Elena. Tú la descuidaste. Yo la salvé. Nos enzarzamos en gritos, platos volando, clientes horrorizados. Salí con un corte en la mano, sangre goteando como vino tinto. Esa noche, el arrepentimiento me ahogó. ¿Había yo empujado a Elena a sus brazos con mi ausencia? Construí coalines. Ramón organizó una huelga en la viña. Trabajadores leales a papá marchando con carteles justicia para Ruiz. Luisa filtró más datos a la Guardia Civil. Pero el costo, Morales fue amenazado. Su oficina allanada.
Basta, Javier. Esto es guerra sucia. Dudé. Por primera vez. Entonces, el clímax se gestó una junta extraordinaria en la sede de Madrid. Carlos convocó a todos los accionistas. Yo irrumpí con pruebas. El salón, con vistas a la sierra, se llenó de tensión. «Es un ladrón», grité, proyectando documentos. Él contraatacó, «es un paranoico que sabotajea su propia herencia». Caos, acusaciones volando. Un accionista anciano sufriendo un infarto. En el fragor, Carlos me arrinconó en el baño. «Termina esto, o mato lo que más quieres». Su navaja brilló. Luchamos, cuerpos chocando contra azulejos fríos. Lo desarmé, pero no lo herí. «No soy como tú», jadeé. Salió huyendo. La junta suspendida. Esa victoria pírrica me dejó vacío. Llamé a Ana, «protégete. Él vendrá por ti». Ella, voz firme, «ya lo hizo». Pero por Carla, resisto. El espejo en mi hotel reflejaba un extraño, ojos hundidos, barba descuidada. ¿Quién era este hombre? La venganza, prometida como bálsamo, era veneno lento. Mamá empeoró, visité de nuevo. «Perdóname», susurré. Sonrió débil, «perdónate tú». Sus palabras, un eco de papá. El odio se agrietó, dejando espacio al dolor crudo. La tormenta estalló literal y metafóricamente. Una gota fría de levante azotó Madrid, truenos retumbando como juicios divinos. La Guardia Civil allanó la mansión de Carlos esa madrugada. Yo siguiendo en la sombra con Morales. Luces azules parpadeando en la moraleja. Vecinos espiando tras cortinas. Encontraron los libros falsos. El dinero en efectivo de las Cayman. Carlos, esposado, me vio desde la puerta. «¿Traidor? Eres peor que yo». Elena huyó con Miguel a casa de su hermana en Sevilla. La llamé, «vuelve. O pierdes todo». Gritó, «tú nos destruiste». Colgué. El teléfono, un ladrillo en mi mano. El niño. Dios. El niño era la herida abierta. La fiscalía actuó rápido, cargos por fraude. Falsificación. Lavado. Carlos en prisión preventiva. Su imperio en quiebra. Pero el clímax no fue legal, fue personal. Me citó en la cárcel de Extremera. Voz ronca por el teléfono, «ven». Solo nosotros. Fui. El viaje, un purgatorio de campos amarillos bajo lluvia. En la sala de visitas, plexiglas sucio entre nosotros. Carlos parecía envejecido 10 años. «Siéntate, hermano». Lo hice. Odio y curiosidad guerreando. «Te odio». Empecé. Él asintió. «Bien. Yo también. Pero escucha, todo fue por papá». Mentira, pensé. Pero habló, años atrás. Detectores de cáncer en papá. Tratamientos caros. Carlos había falsificado para pagar, creyendo que yo no lo notaría. Tú eras el honesto, yo, el sucio. Pero cuando papá murió, vi la oportunidad de tomar control para salvar lo que quedaba. Mi mundo giró. ¿Salvar? Me robaste. Lágrimas en sus ojos. Primeras que veía. Elena. La amé primero, Javi. En la universidad. Tú la conquistaste. Fue mi venganza. El twist golpeó como rayo, Elena y Carlos. Amantes desde antes. Yo, el cornudo eterno. El registro no era solo falsificación, era su coartada para huir juntos, usando la empresa como tapadera. Furia ciega. Golpeé el plexiglas. Guardias arrastrándome. «Monstruos», grité. Salí al parking. Lluvia empapándome. Vómitos subiendo. Todo mentiras. Mi vida. Una farsa. Regresé a Madrid, confrontando a mamá en el hospital. «Dilo», exigí. Ella, postrada, confesó, sabía algo. Carlos me pidió silencio por el bien de todos.
El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se volvió desesperación. Todos contra mí. Elena llamó. Miguel está a salvo. Déjanos. No. Organicé una reunión final en la viña. Bajo tormenta. Todos. Carlos liberado bajo fianza. Quiz de abogados caros. Elena. Ana. Ramón. Luisa. El gran enfrentamiento. La viña era un caos de lodo y relámpagos. Carlos llegó primero. Empapado. Terminemos esto. Elena con Miguel. El niño aterrado. Ana con Carla. Solidaridad frágil. Yo. En el centro. Dossier en mano. La verdad, Carlos falsificó por amor y codicia. Elena. Traidora doble. Todos. Culpables. Gritos. Confesiones. Carlos, te envidié siempre. Elena, te amé. Pero no lo suficiente. El clímax. Miguel corrió a mí. Papá, para. Ese abrazo rompió el dique. No disparé metafóricamente, perdoné. No por ellos, sino por él. Pero el twist mayor, Ramón reveló un testamento ocultado de papá, encontrado en la viña. La empresa para Javier, por lealtad. Carlos lo sabía, pero lo ignoró. Derrota total. Tormenta amainando. Salí caminando. Familia destrozada a mi espalda. Justicia. ¿Pero a qué precio? El testamento cambió todo. Abogado de papá. Un viejo en Toledo. Lo validó 100% para mí. Condicionado a unidad familiar. Ironía cruel. Carlos. Arruinado. Vendió su alma a deudas. Elena se quedó con Miguel. Custodia compartida por acuerdo amargo. Ana recibió compensación. Mudándose a Valencia con dignidad. Mamá se recuperó lentamente. Visitas mías llenas de silencios curativos. La empresa renació de cenizas, renombré a Ruiz Legado, enfocada en vinos orgánicos, honrando a papá. Ramón como socio. Luisa en finanzas. Pero las cicatrices perduraban. Noches de insomnio, donde el odio residual susurraba podrías haberlos destruido más. El final no fue Hollywood, no reconciliación total. Carlos emigró a Portugal. Exiliado voluntario. Cartas esporádicas de arrepentimiento que quemaba. Elena y yo. Compadres fríos. Miguel el puente frágil. Papá, ¿por qué tío Carlito se fue? Mentí, por errores. En la viña un año después. Bajo sol de otoño. Planté nuevas cepas. El suelo. Fértil de dolor. Prometía frutos amargos pero reales. La venganza me dio justicia, pero me robó inocencia. Aprendí, la sangre traiciona, pero el alma elige perdón o no. Y yo elegí vivir, no solo sobrevivir. Madrid, eterna. Me vio renacer un hombre marcado, pero entero. La verdad del registro fue el principio, el verdadero cierre, en mi corazón.